Ciencias Sociales, es director de la fundación de la organización Asuntos del Sur, un think tank dedicado a las relaciones internacionales, y acaba de publicar un libro que se llama Estado o Algoritmo: Poder Digital, Captura Estatal y la Reconstrucción del Pacto Democrático. Bienvenido, Matías, a la mañana de Punto Uno Streaming. ¿Cómo estás? Querido Lisandro, ¿cómo te va? Mira, acá tengo el libro. Ya va camino a Salta, ¿eh? Va camino a Salta. Muy bien. Yo estuve leyendo la sinopsis, estuve leyendo un poco y vi las dos presentaciones que hiciste. Me pareció interesante poder contar, porque aparte te cuento muy brevemente a vos, alrededor de este tema de los algoritmos, de las corporaciones, hemos estado dándole mucha cobertura, mucho seguimiento en este programa, y cuando vi que con tu recorrido y con tu criterio estaba poniendo el ojo a esto, me dije, bueno, me parece interesante poder conversarlo. Hago un último apunte antes de ir a las preguntas. Está prologado también por la expresidenta chilena Michelle Bachelet, este libro de Matías Bianchi. Bienvenido, Matías. ¿Qué estás viendo? ¿Por qué pusiste como prioridad de tu lectura y de tu análisis esta cuestión de Estado o algoritmos? Bueno, este libro es parte de reflexiones que veníamos con la victoria de Milei y que se refrenda un año después con Donald Trump. Decir qué está pasando. Esta es un poco tratar de entender por qué no pareciera que perdemos el horizonte, hemos perdido los sentidos comunes, nos ganaron una batalla cultural y estamos como perdidos. Las personas que votan a candidatos que van contra sus propios intereses, nosotros que nos echamos la culpa a nosotros mismos, o que los progresistas que se pasaron dos pueblos. Me parece que estamos ahí estamos bastante perdidos, y entonces me impactó mucho la mirada. De hecho, empiezo con esa imagen en el libro, la toma de posesión de Donald Trump, que pone a los CEOs de las Big Tech, ¿te acordás? Ahí en primera fila. En el inicio de su mandato, en la toma de la cura. Y yo dije, esto no es solamente una cuestión de un péndulo, que ahora vamos acá, que vamos más por gobiernos populistas, o más de izquierda, o más de derecha. Acá hay un momento histórico diferente. Y entonces ahí es donde me puse a trabajar y donde digo, todas las explicaciones que estamos observando, que a mí no me cerraban, no me cerraba a explicar en el caso argentino que Milei viene porque Alberto Fernández había hecho un muy mal gobierno. Porque, ¿cómo lo explicás en otros países? Digo, sí, es un fenómeno global. Que los progresismos se volvieron pidieron demasiados derechos. ¿Por qué? ¿Desde cuándo está mal pedir? O que hay una vara, que hay más corrupción. O sea, las explicaciones por izquierda o derecha no me cerraban. Entonces, la verdad que definitivamente, como es un fenómeno tan global, me puse a investigar cuáles eran los factores estructurales de este fenómeno. Y hago un recorrido, un libro que va y hace un recorrido histórico sobre el desarrollo de la democracia. Y lo que digo, la democracia tal como nosotros la conocemos, no la idea filosófica de la democracia liberal y capitalista, se para en dos. Es una tríada, de alguna manera, que se para en dos columnas. Una en el capitalismo, pero centralmente es el Estado-Nación el que logra contener a los poderes de ese capitalismo, los pone dentro de ciertos rangos, les cobra impuestos para ofrecer bienes públicos, crea identidades nacionales. Y entonces lo que digo en la argumentación de mi libro es que lo que está fundamentalmente en crisis es el Estado. El Estado, el problema que tenemos hoy en nuestra política y en nuestra democracia es que el poder ya no está ahí. Y entonces, ¿por qué? Ahí viene la contraposición del algoritmo. Porque lo que estamos, el reordenamiento de la economía global, que es fenomenal, que hemos tenido de la pandemia hacia aquí,
es mucho más viejo, pero la aceleración de la pandemia aquí en recursos de poder no es solamente de que tienen más dinero las Big Tech, sino, y no son solamente las Big Tech, es el matrimonio entre Big Tech y capital financiero y Wall Street. Eso da una acumulación de poder que no hemos visto en sociedades modernas. Esa es la realidad, y lo más vimos la semana pasada, que pasó a tener una capitalización personal de $1 trillón. Esto es casi el doble del PBI de toda la Argentina, que no es un país pobre la Argentina. Es enorme eso. Y personal, ni siquiera de su empresa. Voy a hacer un apunte ahí alrededor de lo que estás contando para que lo entiendan. La semana pasada salió a cotización las empresas que tienen que ver, SpaceX salió a cotizar en la bolsa de Wall Street. Cuando estos números salen, el capital personal de Elon Musk pasa a ser, como bien contó Matías, $1 trillón, o lo que en aquí es $1 billón. Argentina produce por año 500.000 millones de dólares. O sea, el patrimonio... Sí, entre 500 y 600. Bueno, pero para poner entre 500 y 600. El patrimonio personal de Peter Thiel es 2 años de producción en la Argentina. De Elon Musk. De Elon Musk. De todo lo que se produce en la Argentina, para que se entienda la dimensión de lo que Matías está diciendo. Entonces, y esto lo que te decía Lisandro es que no es una cuestión solamente que tienen mucho dinero. O sea, el poder económico es fenomenal porque les permite comprar cosas. Le permite comprarse la red social de microblogging más importante, que es X, y Twitter, y pasarla a X, con lo cual de ahí hace su propaganda política a los más de 2.500 millones de usuarios. Entonces, no es solamente el poder económico de poder financiar campañas políticas, como financió a la principal economía del mundo, pero es también el poder político de hacer lobby. Las Big Tech son las principales lobistas en Bruselas y Washington. Eso significa que influencian políticas. Recordemos que Elon Musk también hizo el funcionario con este programa Dodge de desmantelamiento del Estado, en un estilo de Sturzenegger. El Sturzenegger yankee, sí. Entonces, de hacer este tipo de cosas, de financiar partidos políticos, campañas políticas, de poder comprar empresas. Además, la lógica es una lógica tecnofeudal de monopolización y de construir de grandes monopolios. En su gran mayoría, cada uno de estas empresas no tienen competencias, van comprando las competencias. Entonces, pero aparte del poder del dinero y esto que digo, la influencia política, que además financian para esto, y parte de la crisis del multilateralismo, son estrategias específicas de estas empresas, estos lobbies para financiar a la derecha global, sino a mí me interesa mucho el metapoder que le digo, que es la de construcción de sentidos comunes, de construcción de cultura. Al estar hablando a través de Facebook, de Instagram, de YouTube, de todas estas plataformas, de TikTok, le están hablando a más de 2.000, 3.000 millones de personas cada una. Ese es un poder fenomenal, porque vos me podrás decir, pero el dinero siempre tuvo influencia. Sí, es cierto, pero nunca tuvo este metapoder, que es lo que decía Gramsci, para ponerlo en otra palabra, de hegemonía, ¿no? De decir, de cómo construir, ¿qué significa el metapoder? Que vos, Lisandro, no solamente decís Matías tiene razón, sino que decís tiene razón y aún estando contra tus propios intereses. Porque yo creo sentidos comunes, creo que el Silicon Valley es de emprendedores, digo, no es solamente, y que nadie discute que viven de financiamientos estatales, de contratos estatales, de exenciones impositivas, etcétera, etcétera. Estamos hablando de emprendedurismo. Podemos instalar que los políticos son todos corruptos. Y es más, algo muy, muy perverso que tiene este sistema, que la manera de generar recursos, la parte más lucrativa, es que la gente genere adicción. ¿Y cómo generas adicción? Generando, esto lo estudiaron desde la ciencia del comportamiento,
estas empresas producen investigación científica. En esa adicción, el incentivo de ese negocio es que vos estés enojado, que te estés puteando con alguien de enfrente, que te encierres en tu burbuja chiquitita, que estés deprimido, por entonces genera una adicción y estás haciendo scrolling y estás consumiendo todo el tiempo. Entonces el sistema es un sistema perverso que nos quiere atomizados, nos quiere enfrentados, nos quiere enojados. Entonces, esto cuando empezamos a tomar estos elementos de los poderes económicos, del poder político, de este fenómeno emergente y también de la construcción, ahí empezamos a entender, ¿por qué? Ahora entiendo por qué lo votan. Ahora entiendo por qué tienen tantos éxitos. Y entonces lo que yo planteo es que lo que hemos perdido es el instrumento que nosotros teníamos para construir democracia, que no es que era fenomenal. No era, tiene sus falencias, y no es lo mismo la democracia en Suecia que la democracia en Guatemala, por supuesto. Pero de todas maneras, en cada contexto hay esas situaciones de democracia, y que hoy cada vez se está perdiendo ese poder. Entonces, el planteo, y creo que es lo más provocador del libro, y que invito al lector, es que en realidad yo no vengo con una receta cerrada, es más bien es una invitación a discutir, porque es una lectura del momento, que me parece que lo más interesante en esto del Estado es que invito a que no pensemos, bueno, ¿cómo recuperamos el Estado-Nación? Porque el Estado-Nación fue para un momento donde la economía se producía físicamente, donde las economías eran nacionales, donde las culturas eran nacionales, más homogéneas. Y ahora vivimos en sociedades globalizadas, con economías globalizadas, con una producción inmaterial, digital. Entonces, ¿cómo podemos gobernar este fenómeno? Es que el desafío que tenemos... ¿Cómo podemos gobernar? ¿Qué pensás, Diego? Porque me parece que una de las cuestiones que vos bien planteaste y contaste ahora es esto de, bueno, no es una crisis, es un vaciamiento, es una reconfiguración, que obviamente tiene que ver con modificaciones que vos las narraste recién sobre la materialidad de las cosas, por poner un concepto, Diego. ¿Tenés algunas puntas? ¿Pensás desde el libro cómo podemos recuperar y pensar una nueva relación entre la comunidad y la institucionalidad, diría yo? Bueno, sí. Desde una cuestión, hay una lectura un poco más técnica y una lectura más política. Desde la lectura más técnica es esto que te decía, cuando digo que tenemos que reconstruir estatalidad, lo digo a propósito, estatalidad y no Estado, es que tenemos que imaginarnos qué nos ofrecía el Estado-Nación. Soberanía, producción de bienes públicos y la construcción ideal de una comunidad, de que podemos hablar, de que compartimos un idioma, de que compartimos espacios públicos, de cierta civilidad, si se me permite. Bueno, ¿cómo podemos imaginarnos esa soberanía, esa estatalidad, esa soberanía, cómo ofrecer bienes públicos y cómo crear una comunidad democrática en este contexto tecnofeudal? Y bueno, y ahí es donde tenemos que definir, bueno, ¿cómo gobernamos el desarrollo digital? Necesariamente ahí la respuesta que yo ofrezco es que tenemos que pensarlo un nivel, es a nivel global. Tenemos que ver cómo reconstituir el multilateralismo, porque que Argentina haga regulaciones o ponga imposiciones es como tratar de tapar el sol con la mano. Necesitamos buscar soluciones más globales, como imponer impuestos a las Big Tech. Se van al territorio al lado. Necesitamos esquemas y soluciones un poco más globales. Necesitamos también a nivel nacional, realmente me parece que la política tiene que dejar de autoflagelarse y tenemos que volver a encontrarnos a discutir cómo construir capital democrático. El actor, el sujeto político histórico que construyó la democracia centralmente en el último siglo y medio es la clase obrera organizada. ¿Y ahora quién va a ser? ¿Ahora quién va a ser?
Entonces, ¿cuál es el sujeto político que va a liderar este proceso? Pues realmente, y también hay algo que yo digo a nivel, y creo que hay algo para trabajar también a nivel educativo, escolar, individual, de realmente tratar de evitar las trampas que nos ponen. Volver a conversar con el que piensa diferente, volver a encontrarnos con los vecinos. Yo lo que digo ahí es que la principal kriptonita contra la manipulación algorítmica es el abrazo. Es volver a encontrarnos, es volver a dialogar, y también necesitamos incorporar herramientas, y que creo que esto tiene que ya ser asignatura de escuelas, que eso las personas que trabajan en ciberseguridad lo tienen clarísimo, de cómo generar anticuerpos, que es pensamiento crítico, cómo generar anticuerpos frente a la estimulación que te están metiendo. A la estimulación sí, te agregaría el perfilado, el perfilamiento el perfilamiento para la publicidad, pero sobre todo la construcción política. Si te están mostrando inmigrantes robando, inmigrantes asesinando, inmigrantes cruzando frontera ilegal, inmigrantes traficando droga, que uno empezar a tener, a ver, ¿quién me lo está comunicando esto? ¿Qué está pasando? Es realmente, o sea, empezar a tener uno desde lo individual. A mí me parece que tenemos una enorme tarea. Yo creo que no hay fórmulas. Me parece que hay que hacer una artesanía política en este sentido. Así como ellos hacen una ingeniería social de cómo nos dividirnos, de cómo hacernos consumir, de cómo pelearnos, cómo recuperar nosotros, hacer una artesanía, cómo recuperar el diálogo, de cómo recuperar nuestros propios utopías, nuestros propios sueños que queremos como sociedad, y me parece que tenemos que hacerlo ahora. Así que un poco es esa la invitación en el libro. Te hago una pregunta. Estamos conversando con Matías Bianchi, director de Asuntos del Sur, doctor en Ciencias Políticas. Me pareció muy interesante una entrevista que le dio a Santiago Siri, Eric Weinstein, uno de las manos derechas, uno de los socios del director de Thiel Capital, uno de los jugadores importantes en esto, y dos muy breves alrededor de esto. Una es que está como un titular, dice, bueno, si la inteligencia artificial, si esto tiene que tiene que romper el capitalismo, que lo rompa. Y después hay otra cosa que sale en esa entrevista, que habla mucho de cómo piensan el mundo y las relaciones, por fuera de los negocios y por fuera del poder, cuando Santiago Siri le pregunta por Buenos Aires qué vio, y él como que dice, bueno, la verdad, Buenos Aires parece... o la Argentina parece, dice, una de las pocas capitales, parece de las pocas capitales europeas del mundo, dice. Si usted quisiera ver Europa, le dice Eric Weinstein, venga a la Argentina, como diciendo, bueno, Europa ha muerto en su mixtura, en su migración, y no es un proceso positivo. Dice, venga a la Argentina. Digo, porque ahí hay dos o tres cositas, son muchas cositas las que de la visión del mundo de estos jugadores. Una, por un lado, si rompe el capitalismo, entendido como libre oferta y demanda, que lo rompa. Y después lo otro, la cuestión de las migraciones. Digo, ¿cómo lo ves? ¿Cómo crees que están viendo estos sectores? Bueno, yo tengo la postura de que el problema no es ni Peter Thiel ni Elon Musk, no los quiero demonizar. Para mí el problema es el sistema. Es un sistema que permite, para mí, un sistema que permite que haya personas y empresas con ese nivel de riqueza tan grande. Es un sistema que funciona mal. Un sistema que produce cientos de millones de pobres alrededor del mundo y al mismo tiempo acumula riqueza como nunca. Es un sistema que funciona mal. Entonces mi problema es que ¿por qué creamos un sistema? Tenemos que pelear por un sistema que no deje que haya este nivel de riqueza. Ellos, cuando tienen ese nivel de riqueza y ese nivel de poder, es muy tentador crear el mundo a imagen y semejanza de tus intereses. Y estos elementos que vos planteás son declaraciones de Peter Thiel. Peter Thiel dice, la competencia es para perdedores. Por eso él dice, si tenemos que romper el capitalismo, que se rompa. ¿Y por qué les parece atractivo a Argentina? Porque Argentina les está permitiendo, se está proponiendo como una república bananera frente a este nuevo orden
capitalistas vengan y hagan lo que quieran con nosotros. No ponemos condiciones, no preguntamos nada, que es el superrigi que se está discutiendo en este momento en nuestro Congreso Nacional. Entonces, no es casual, no es una discusión, están viniendo a defender, a construir sus propios intereses. Y nosotros esto ya lo hemos tenido. Tuvimos la forestal en Argentina, del Quebracho Colorado nuevamente. ¿Qué pasó cuando terminó la industria del Quebracho Colorado? Nos quedamos con 2 millones de hectáreas de casi desierto, destruimos un bosque nativo, de poblaciones destruidas y pueblos fantasmas. Eso es lo que va a pasar con el superrigi. Y entonces, ahí tenemos que poner, con esto de la inteligencia artificial, yo repito mucho, es que ese metapoder que yo te hablaba, es la capacidad de instalarlo como si fuera, yo le digo la fetichización, que es lograr que pensemos que la IA es una cosa y que tiene vida propia, y la IA hace esto. Antes era el mercado. El mercado nos dice, ni el mercado ni la IA son una cosa. Hay personas, hay intereses, hay dinero, hay cultura, hay instituciones. Eso es lo que está atrás de la IA. Entonces no es que la IA va a romper. Perfectamente podríamos, si nosotros tenemos que... Esto no significa no quiero IA. Yo quiero que la IA me sirva para detectar la propagación de un virus y que podamos detectarlo a tiempo, que me diga por dónde van a venir los huracanes en Centroamérica, que me ayude a procesar para que nuestros hijos sean más inteligentes, no más tontos en la escuela, para desarrollar, para que podamos trabajar, en vez de generar desempleo, ¿por qué no genera que nuestra gente trabaje menos y mejor? O sea, que vivamos mejor. Es volver a traer el coso. Che, qué bueno que tenemos una revolución tecnológica. Usémosla para laburar menos y que vivamos todo mejor. No para que vos te la lleves toda y la gente... Y encima no sos vos. Ni las leyes, ni las exenciones impositivas, ni las desregulación, ni la destrucción del sistema educativo. Es la IA, es una cosa abstracta. No, señores, nosotros como el rol de los que nos interesa la política es volver a tener esa discusión. Exactamente. Matías Bianchi, director de Asuntos del Sur, autor del libro Estado o Algoritmo, Poder Digital, Captura Estatal y el Pacto Democrático. Ahora después te paso bien la dirección para que llegue al Por canal. Supuesto. Estimado, muchísimas gracias. Gracias a vos, querido. Un placer. Así pasó por la mañana de...